Bueno, esta es la última clase en la que hablaremos sobre los modelos lineales. En esta clase lo que vamos a revisar son los modelos lineales generalizados. Estos modelos lineales generalizados son una variante de los modelos de regresión. Cambian en algunos aspectos, los cuales vamos a revisar el día de hoy. A manera de recordatorio, bueno, tenemos la fórmula, la ecuación de nuestro modelo de regresión. Recordemos que tenemos nuestra variable dependiente, aquí está denotado con y en función de nuestros predictores, nuestras variables independientes. Aquí solo tenemos un predictor, X, y las betas asociadas, más el error. Esta es una manera de verlo. Sin embargo, otra manera en la que lo podemos denotar es de la siguiente manera. Nuestra Y, nuestra variable dependiente, que va a seguir una distribución normal, tanto nuestros predictores como nuestra Y. Eh, Sin embargo, sabemos que las características de nuestro fenómeno de estudio no siempre se distribuyen normalmente. Y esto puede ser debido a un tamaño de los datos, una muestra muy pequeña, o también puede deberse a las propias características de nuestro fenómeno. Recordemos que una de las alternativas que se puede hacer es pues, la transformación de datos. Sin embargo, aquí tenemos tres ejemplos, los cuales quiero precisar, en donde nos enfocamos, donde nuestra variable dependiente, pues jamás se va a comportar como una distribución normal. El primero de ellos, pues, es la presencia o la ausencia. Aquí puede ser la presencia de un trastorno neuropsiquiátrico o de una enfermedad. Eh, También tenemos cuando nuestro fenómeno solo se comporta como datos positivos, por ejemplo, número de errores, conteos. No puedes tener errores negativos, no tiene sentido. Y, por ejemplo, otra parte puede ser el descuento temporal. En estas tareas donde se estudia en economía el descuento temporal de los participantes que son a lo mejor apostadores o inversionistas, se suele ver cómo va fluctuando el dinero. Eh, Estos tres ejemplos nos hablan de experimentos de variables los cuales no se distribuyen normalmente. Entonces, en 1972, Nelder and Wiedenborg propusieron, o más bien publicaron un manuscrito en el cual ellos estudiaban ciertos fenómenos donde no se distribuía normalmente. Antes de 1970, pues ese tipo de problemas no eran analizados o como lo hemos mencionado anteriormente, se implementaban algunas transformaciones en los datos para poder ser estudiados. Aquí les muestro el paper original, es de 1972, está en el Canvas para que lo puedan revisar. Y la verdad es un paper que revolucionó la forma de estudiar algunos fenómenos mediante la implementación de unas distribuciones en particulares. Estas distribuciones son las distribuciones de la familia exponencial, que son prácticamente relaciones o cambios o fluctuaciones entre la familia, llamemos familia, a todas aquellas distribuciones, a todas aquellas maneras en cómo se pueden comportar los datos y cómo es la relación entre ellos. En este paper se mencionan diversos tipos de familias, diversos tipos de distribuciones que podemos utilizar para em, entender o analizar un fenómeno en particular. Aquí tenemos diferentes casos, como pueden ser datos binarios, datos basados en proporciones, conteos, datos eh, solo con una distribución positiva, etcétera. Aquí les muestro un mapa de las relaciones de las distribuciones. Si ustedes dan clic en la distribución de las relaciones, pues los va a llevar a un
a un mapa de cómo se relacionan cada una de las distribuciones en general. Esta es una subsección. Esta es la, la sección de la familia exponencial. Y si nos damos cuenta, nos da cada una de las distribuciones, por ejemplo, hipergeométrica, beta binomial, Poisson, binomial, etcétera, y cada una de ellas tiene sus parámetros adentro. Empecemos por la más sencilla, por ejemplo. Tenemos la distribución normal, que tiene dos parámetros, mu y sigma. Se acabó. Cada distribución va a tener sus parámetros asociados. Aquí lo único que quiero ejemplificar es que existen otro tipo de distribuciones, las cuales nos ayudan a entender mejor nuestro fenómeno. El más claro ejemplo, bueno, pues es eh, lanzar una moneda. Si ustedes tienen una moneda de dos caras, sol y águila, y al momento de lanzarlo, eh, pues van a tener un resultado. 0.5 de probabilidad para sol, 0.5 de probabilidad para águila, y ese simple ensayo es una distribución Bernoulli. Es decir, tenemos un resultado de éxito, ya sea águila o sol, una probabilidad asociada, que en este caso va a ser 0.5 en un ensayo. Entonces, la distribución Bernoulli solo es un simple ensayo de éxito y fracaso de la presencia o ausencia de algo. Si nosotros a esta distribución Bernoulli le agregamos múltiples ensayos, múltiples casos, lo que vamos a obtener es una distribución binomial. Es decir, es como si nosotros agarráramos esta misma moneda y la aventáramos una vez y anotamos el resultado, sol. La aventamos otra vez y obtenemos otro resultado, águila. La volvemos a lanzar y obtenemos otra vez sol. Entonces, al, al momento en el que nosotros estamos agregando más casos, más n a la distribución Bernoulli, bueno, esta distribución se transforma en una binomial, que es la que está mostrada en el centro. Y nosotros podemos ir cambiando estos parámetros que van a variar para, que van a cambiar para las siguientes distribuciones, como una Poisson o una normal. Justamente va a cambiar la probabilidad de éxito, y lo que vamos a poder tener nosotros es, en el caso de la binomial, tener una distribución donde solo tengamos dos principales casos de estudios, ceros y unos, o éxito o fracaso, o presencia o ausencia. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que todas las distribuciones están relacionadas entre sí y dependiendo del fenómeno, pues van a poder utilizar una distribución en particular para estudiar. Los modelos lineales que nosotros habíamos observado, pues solo se enfocaban en la distribución normal, que es cómo se comporta nuestra Y. Y asumíamos la, mediante testear los supuestos, pues si nuestros datos se distribuían normalmente o no. Sin embargo, están estas variantes, que son los modelos lineales generalizados, que justamente tienen tres características. Se enfocan justamente cuando nuestra variable de interés, pues no necesariamente se comporta como una gaussiana, y tenemos que estos modelos lineales generalizados tienen tres componentes. El primero de ellos es asociado a la probabilidad de la función y. Aquí este es el elemento principal para diferenciar a un modelo lineal de un modelo lineal generalizado. En este modelo lineal generalizado, pues tenemos que nuestra distribución de nuestra variable respuesta, pues en el caso general del el modelo de regresión, pues asumíamos que es una distribución normal. Sin embargo, aquí podemos obtener cada uno de estas, o podemos cambiar esta distribución, como una Bernoulli, una binomial, una Poisson, etcétera, dependiendo del fenómeno
de que estemos estudiando. Ahorita voy a poner unos ejemplos. El, el elemento número 2, pues es la relación que tienen los otros predictores. Aquí es el mismo argumento que nosotros, es el mismo argumento que el que empleábamos en los modelos de regresión. Simplemente tenemos variables que van a explicar nuestro fenómeno, a los cuales les llamamos predictores, y estos van a tener una beta asociada. Podemos tener n número de predictores este, posibles. Y el tercer elemento es una función link, así le llaman, o función G también es llamada, la cual solo se añade para precisar cómo quieres modelar la relación entre tus predictores y tu variable dependiente. Esta denominación de la variable de la función link o función G es, no sé si la han escuchado antes, pero es muy sonada cuando hablamos de los modelos logísticos, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, recordemos que el primer elemento es la función de probabilidad de nuestra variable dependiente, y aquí tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos tipos de datos que se comportan de forma binaria, 0 y 1, pues nuestra función de probabilidad, nuestra función de densidad, va a ser una binomial. Una binomial si son múltiples casos, una Bernoulli si solo es un caso. El siguiente tipo de caso, pues es conteos. Los conteos, cuando nosotros tenemos número de conteos como variable dependiente, nosotros podemos utilizar la variable o la distribución Poisson, la distribución eh, Poisson o binomial negativa. Si nos enfocamos en proporciones, es decir, valores entre 0 y 1, nosotros ocuparemos una función de densidad basadas en la distribución beta. Y las últimas dos se ocupan principalmente cuando queremos hacer variantes de nuestros datos normales, como puede ser una distribución normal o una TWIDY. TWIDY que también es llamada una log normal. El primer caso de ellos, pues es una distribución binomial, es de los casos más comunes. Y tenemos que en esta distribución binomial, pues tenemos como variable dependiente, pues nuestro éxito o nuestro fracaso. Aquí les muestro la fórmula, no es necesario aprendérsela, solo tengan en cuenta que la y que estamos analizando aquí, nuestra variable dependiente que estamos aquí, es binaria. Aquí pongo tres ejemplos precisos: presencia o ausencia de una enfermedad, el acierto o el error en una condición en particular. Eh, si quieren relacionarlo, por ejemplo, con algo de neurociencia, pues puede ser la evocación, la respuesta posináptica ante la presencia de un estímulo, si hay sinapsis o no hay sinapsis. Y recuerden, por ejemplo, que cada distribución está asociado parámetros, a parámetros en específicos. Los parámetros de la distribución binomial, pues nada más tiene un parámetro que es P, que hace referencia a la probabilidad de éxito. Y en esta gráfica lo que quiero denotar es cómo va variando esta, esta famosa curva de la regresión logística eh, cuando jugamos o cuando alternamos los valores de P y el número de casos en N. Otro ejemplo es la distribución Poisson, que esta distribución Poisson tiene dos principales parámetros, lambda y lambda. Aquí de la misma manera les muestro cómo se distribuye y cómo se comporta en la gráfica. Si se dan cuenta, dependiendo del valor del lambda, del parámetro que ustedes tengan, pues la curva puede ser un poco más pronunciada
o puede ir variando en su forma hasta convertirse en una normal. Eh, Ejemplos para la distribución de Poisson. Bueno, pues tenemos el número de espigas en un conteo de activación cerebral. También tenemos el número de accidentes que se han eh, guardado durante una semana. Asimismo, también se pueden modelar como una respuesta, la respuesta posináptica a un estímulo en particular, porque suele tener este pico. Y otro ejemplo particular que acabo de recordar es la dilatación pupilar. La dilatación pupilar suele tener un pico al momento de que la pupila se dilata y regresa a su homeostasis y se vuelve a recuperar o vuelve a regresar en valores basales. Y mi último ejemplo es la distribución beta, que es basada en esta familia eh, basada en esta distribución de familia exponencial y principalmente se ocupan para analizar lo que son porcentajes, porcentajes o proporciones. Aquí principalmente les dejo la fórmula, tiene dos parámetros, alfa y beta, y aquí lo que podemos observar es en función de cómo van cambiando estos dos parámetros, vamos a tener una o vamos a tener otra, otra distribución. Se puede analizar cuando tenemos porcentajes también y son muy útiles, por ejemplo, cuando eh, asociamos proporciones de enfermos en una población general, en una población global. Eh, el segundo elemento, recordemos, es justamente cómo cómo son nuestros predictores, cuáles son nuestras variables. ah, ¿Cómo son nuestros predictores? Principalmente X, nuestras variables explicativas, que pueden ser categóricas o pueden ser continuas, y de la misma manera que en los modelos de regresión, se implementa en los modelos lineales generalizados. Los predictores pueden ser continuos o categóricos. Y por último es la función link, que es la función G que va a unir o va a especificar cómo modelamos nuestros predictores con nuestra variable dependiente. Esto suena un poquito eh, difícil de entender, pero lo vamos a ver justamente más preciso en la práctica. Justamente para el caso de cuando hagamos un modelo de regresión binomial, que justamente nos va a permitir cambiar esta función link, esta función G, que nos va a decir cómo modelamos nuestros predictores con nuestra variable dependiente. Aquí les dejo una tabla que que es tomada del artículo Sprout del 2012. Lo que nos muestra es un summary, un compendio de diferentes distribuciones. Tenemos qué tipo de distribuciones existen o podemos implementar en los modelos lineales generalizados, el tipo de dato, el rango de estos datos, el rango de estos que pueden obtener estos datos, eh, los parámetros de la media y las funciones de link que pueden ocupar. Y por último, pues cómo varía el parámetro de la varianza. Bueno, para la clase práctica, vamos a hacer principalmente dos ejemplos, una binomial y una Poisson, y vamos a ocupar la fórmula GLM de paquete, o más bien de R base.
Entonces no tienen que descargar absolutamente nada y es la que vamos a ocupar. Bueno, y hasta aquí vamos a dejarlo. Y con esto finalizamos la parte de los modelos lineales generalizados.